Saludos para todos, gracias por acompañarme en esta nueva sesión. Estamos en la sesión número 5. Vamos a estar hablando de, como les prometí, de lo que está sucediendo fuera de Europa, mientras en Europa está andando a plena velocidad, alta velocidad, la reforma, ¿no? Todo lo que está sucediendo, cómo el mapa de Europa está siendo alterado, la geopolítica europea, ¿verdad? Con la presencia del protestantismo. Bueno, ¿qué estaba sucediendo en el resto del mundo? Vamos a tomar tiempo para ver, para dar una mirada en todo eso que ha estado sucediendo al otro lado de la historia. Y para poner junto, ¿verdad? Una cosa con la otra y poder ver, tener una visión más completa de lo que ha estado pasando. Especialmente hay dos eventos que se suscitan en el mismo año, 1492, muy temprano en el año. Ustedes ya lo mencioné, lo que se llama la Reconquista. España expulsa a los moros musulmanes que se habían asentado en el sur de España y que tenían su sede en Córdoba, el Gran Califato de Córdoba. Son expulsados, lo cual quiere decir que España toda vuelve a ser un bloque estrictamente católico. Y de hecho los reyes españoles celebran el hecho de que ese mismo año, en el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a la América, se presume que en las Bahamas, y entonces los reyes de España ven que eso es el premio que Dios les está dando por ser fieles a la fe católica, por expulsar a los infieles del territorio español. Entonces, de alguna manera, hay una interpretación de alguna manera que podríamos decir cristiana, una interpretación bíblica, se le da una interpretación de alguna manera que está conectada con la fe. Y de hecho, para que ustedes sepan, va a iniciar lo que se llama la conquista del Nuevo Mundo. Es incorrecto hablar del descubrimiento, ¿verdad? Porque América ya existía. De hecho, para que ustedes sepan, había más población en América que en Europa. Es decir, no podemos hablar de descubrimiento. Es un proceso de conquista, pero que es muy interesante el hecho de que, ¿verdad? Todo esto se echa a andar bajo esa concepción, se le da ese corte, digamos, esa interpretación teológica a todo esto. Cristóbal Colón en sus carabelas llevaba 12 clérigos franciscanos con él. Así que era una empresa que tenía un obvio matiz cristiano. Y si ustedes leen el diario de Cristóbal Colón, ¿verdad? Él está atribuyendo a Dios muchas cosas y él se ve a sí mismo como el Cristóforo, ¿verdad? Su nombre es el portador de Cristo, ¿no? Entonces, él tiene, hay una cuestión muy interesante, ¿verdad? Y toda esa concepción, esa mentalidad, es lo que se llama la mentalidad de cristiandad. La mentalidad de cristiandad. ¿Qué cosa es la mentalidad de cristiandad? En inglés se dice Christendom, ¿verdad? Es el reino cristiano. La cristiandad es el reino cristiano. Esa mentalidad básicamente no ve ninguna diferencia entre conquistar para traer esos territorios a la fe de Cristo. No ven nada de malo en tener que ejercer fuerza, violencia, agresión, con tal de arrebatarle eso a los impíos y traerlo a la fe de Cristo. Es decir, en esa mentalidad de cristiandad, ¿verdad? Es tan espiritual y tan cristiano el guerrero, el conquistador, el soldado, como el sacerdote. No se ven, no hay líneas intermedias donde se divide una cosa de la otra. Ambos son actos que se hacen para la gloria de Dios. Y entonces, imagínense, dentro de esa concepción de cristiandad, vamos a ver muchos excesos, vamos a ver la barbarie de la conquista ser amparada teológicamente. Vamos a ver cómo teólogos juristas, el caso de Juan
Ginés de Sepúlveda, que defienden, ¿verdad?, lo que España está haciendo en esas colonias ultramarinas, que toda la América, ¿verdad?, se va a convertir en una colonia española y portuguesa. Entonces, pero quería mencionar eso porque ustedes dicen, bueno, pero si estos eran cristianos, ¿cómo hacían lo que hacían? Bueno, es que en ese momento de la historia todavía está la mente, la mentalidad humana, los esquemas mentales humanos cristianos tienen todavía ese elemento medieval muy fuerte. De hecho, se ha dicho siempre que la conquista de América se llevó a cabo como una cruzada. Es decir, con esa mentalidad de cruzada. Estos son los infieles, los enemigos, tenemos que sacarlos de aquí, le estamos haciendo un favor a Dios con quitarle estos territorios a ellos, porque los vamos a usar ahora para el promover la fe de Cristo. Y entonces, bajo esas premisas, se echó a andar un montón de cosas que obviamente el día de hoy sabemos que son bochornosas y que no debieron suceder, especialmente en nombre de Cristo, de la cruz y en nombre de la evangelización, como fue el caso, ¿no? Va a haber toda un litigios, ¿verdad? De hecho, Francisco de Vitoria, por ejemplo, este gran profesor de la Universidad de Salamanca, va a ser, que es el padre además del derecho internacional, Francisco de Vitoria va a declarar que es injusta la conquista, el entrar en esos territorios es injusto. Es decir, hubo voces de muchos lados. Por supuesto, la Iglesia tenía sus teólogos, juristas, que también, ¿verdad?, usaban argumentos de contrapeso, pero en todo caso la conquista fue justificada diciendo que, bueno, nosotros vamos a traer a estos indios, los vamos a traer a la fe de Cristo y de alguna manera los vamos a cuidar, ¿no? Y sabemos que las primeras de cambio no fue así, que todo esto comienza con lo que se llama el requerimiento. El requerimiento era, imagínense, cuando los españoles llegaban a una aldea, se conseguían y los indios, los amerindios y los indios americanos, y les leían un requerimiento que además se lo leían en castizo, en ese español antiguo, ¿verdad?, que obviamente nadie lo entendía. Y lo que decía ese requerimiento era, si nosotros le estamos dando a ustedes la oportunidad de que se conviertan, y si no se convierten realmente no tenemos otra opción que, ¿verdad?, aniquilarlos. Pero somos tan benignos que le estamos dando primero la posibilidad de que se conviertan a la fe cristiana. Los indios no entendían nada de nada. Y por supuesto, en nombre de Dios y de la evangelización, se hicieron grandes abusos. Luego estas cosas comenzaron a ser enmendadas y se trató de suavizar el asunto por medio de lo que se llamaban los encomenderos, que en su mayoría eran sacerdotes que tenían a su cargo un pequeño grupo de indios donde fincaban pequeñas poblaciones y los enseñaban a la agricultura y bueno, había una especie de trato un poco más, pero ya no, entonces no era la brutalidad de la violencia y la muerte, pero era entonces la esclavitud, porque obviamente a estos indios también se les abusaba inmensamente en esas concesiones para poder explotar la tierra. Y entonces, bueno, había un maltrato también, se abusaba de estos indios, que ahora eran de alguna manera la materia prima de este modo de producción de coloniaje. Vamos a ver el coloniaje. El coloniaje va a ser la nueva forma en que Europa va a obtener sus recursos, ¿verdad? Sus colonias ultramarinas, en el caso comienza por España y Portugal. Portugal ya había llegado en algunos lugares a África, pero realmente va a ser Brasil lo que realmente va a ser la primera gran colonia de los portugueses. Eso se debió a que el Papa Alejandro VII, que era español y que tenía hijos vinculados a la corona, porque había una especie de matrimonios bajo cuerda, este Papa, llamado Rodrigo de Borgia,
este papa emite una bula en el 1493 llamada la Intercoetera. Y en esa bula, ¿verdad?, divide a la América en dos grandes pedazos, uno para los portugueses y otro para los españoles. Los portugueses habían reclamado esos sitios porque ellos dicen haber navegado antes, ¿verdad? Haber llegado más lejos que los españoles, y entonces por eso ellos insistían que se les diera también parte del botín. Y es así como el Papa lo hace. Y por supuesto, esto no fue algo, fue algo arbitrario, ¿no? De hecho, hay una cosa muy interesante que se registra en los libros de historia cuando los indios se enteran de lo que el Papa ha hecho. Dice, bueno, el Papa debe estar borracho, dice, porque el Papa está dando lo que no es de él. Y el rey de España debe estar loco porque está pidiendo algo que ya tiene dueño. O sea, los indios razonaban lo que estaban haciendo los europeos y se daban cuenta que aquello no tenía ningún sentido. Por eso, como dije, Francisco de Vitoria había dado su sentencia, pero todo esto se justificó bajo la base de la evangelización. Es decir, nosotros vamos a hacer una especie de protectorado, vamos a traer estas almas al cielo, vamos a traerlos a la verdadera fe. O sea, que realmente le estamos haciendo un favor, nos vamos a quedar con todo lo que es de ellos, pero le estamos haciendo un favor. Por último, era una forma de lavarse la conciencia. Bueno, estos son los grandes desmanes y la gran barbarie que está implícita en este proceso de conquista. Ya tan temprano como en el 1519, Hernán Cortés, que ha entrado por Yucatán a México, a lo que hoy conocemos como México, está en Tecnotitlán haciéndole la guerra a Montezuma. O sea, ya apenas 2 años después de haber comenzado la reforma, ya España tiene posesión de uno de los grandes tesoros de América, como era lo que estaba ahí en la famosa Tecnotitlán. Ahora, esos ingresos que van a llegar a Europa de estas colonias ultramarinas, ¿verdad? Ya Carlos V está de rey, de emperador de Europa, y muchos de estos recursos van a ir a subsidiar guerras contra los otomanes, el imperio otomán, los llamados turcos. Y entonces si no hubiese sido por esas grandes remesas, esas bicoquitas de dinero que llegan desde América, es muy probable que Europa hubiese sucumbido, por lo menos en la parte este de Europa, a la penetración de los turcos. Así que, de alguna manera, esas remesas vinieron bien porque sufragaron todos los gastos de la guerra y luego se logró nuevas técnicas, nueva tecnología de guerra que fue posible solamente porque había la posibilidad de crear eso, porque había un dinero que les llegó inesperadamente, ¿no? Y que todos sabemos de dónde venía. Hay una obra célebre de Eduardo Galeano llamado Las venas abiertas de América Latina, donde él narra, bueno, todo lo que se llevaron los españoles de allí. Dice incluso que se pudo haber hecho un puente de plata desde las minas del Potosí, ¿verdad? En lo que antes se llamaba el Alto Perú, hoy se conoce como Bolivia, desde el Potosí hasta la metrópolis. O sea, imagínense la cantidad enorme de toneladas de oro, plata, piedras preciosas, sin hablar de los frutos, ¿verdad? Que llegaron a Europa, que muchos de ellos hoy son imprescindibles en la dieta europea y que los trajeron de la América, como el caso del tomate, de la papa. ¿Qué sería de la comida italiana sin tomate? ¿Qué sería de la comida alemana sin papas? Es decir, todo eso lo trajeron de la América. El maíz era desconocido en Europa. Y bueno, muchísimas otras cosas que comenzaron a ser exportadas hacia la metrópoli, saqueando, por supuesto, a los indios, que en la gran mayoría de los casos no hicieron una verdadera conversión. Todos sabemos, eso es algo que está narrado en la historia temprana de la América, lo que llamamos en el Zócalo de México, donde había estado el gran templo, ¿verdad?, de los aztecas.
ahí se fundó la basílica, esa basílica que hasta el día de hoy, ¿verdad?, se conoce como la Basílica de la Guadalupe, y cuando los indios, ¿verdad?, se les obligaba a adorar al verdadero Dios, ellos caminaban hasta el altar, pero frente al altar miraban hacia abajo porque ellos sabían que debajo estaba el templo de ellos, y realmente hacían toda una mímica dando a entender que estaban adorando, pero realmente estaban adorando al Dios de ellos, no al Dios cristiano. Entonces los indios también aprendieron a buscar formas de evadir ese cerco religioso que se les planteó. Y en muchos casos también comenzó a surgir las llamadas, digámoslo de alguna manera, eran unas mezclas, ¿verdad?, muy curiosas, unas mezclas muy curiosas que comenzaron a surgir entre el cristianismo y el mundo negroide, es decir, los esclavos que habían sido traídos del África, o el cristianismo y el mundo amerindio. Entonces van a formarse los famosos sincretismos que van a surgir desde el tiempo de la colonia, donde se va a mezclar el cristianismo con esas otras tradiciones, y se va a hacer un batiburrillo de cosas que luego va a ser muy difícil de deslindar y de separar. Pero, en todo caso, España y Portugal toman posesión de lo que es la América del Sur, desde las islas del Caribe, porque esos fueron los primeros enclaves, las cabezas de playa, que luego se van a usar para el resto de la conquista. Hernán Cortés por México, Pizarro, ¿verdad?, en Perú y en la zona central de la América, y así sucesivamente van a ir llegando, ¿verdad?, otros conquistadores al Caribe, y se van a establecer virreinatos. Estos virreinatos eran de alguna manera, eran conquistadores que habían llegado a tener tanto, que tenían tanto o más que el rey de España, y entonces el rey de España les concedía un nombre nobiliario, un título nobiliario, y los hacía virreyes, porque, bueno, de alguna manera ellos aportaban unas grandes sumas de dinero, de oro, plata y todo lo otro a la metrópolis. Y entonces había una especie de concesión para mantener andando ese proceso de sufructuar estas colonias, ¿no? Entonces, el caso es que pasó algo terrible en la América producto de eso, no solamente por el desfalco, la extorsión, el robo deliberado, pero además porque hubo una gran mortandad, vía de la esclavitud y vía también de muchas enfermedades que los europeos trajeron a América. Se cree que en los primeros 20 años de conquista murieron 8 millones de indios, entre una cosa y la otra. Y luego, ¿verdad?, muchos de estos indios incluso se registra en la historia de América que preferían el suicidio, preferían morir antes de seguir viviendo en estados de esclavitud. Eso hizo que ese gran defensor, Pedro de Montesinos y el padre Bartolomé de las Casas, ¿verdad?, apelaran a la metrópolis, mandaran cartas, especialmente el padre de las Casas escribió muchísimo, grandes cantidades de folios, describiendo la situación, denunciando la situación de la conquista en América, la barbarie que se estaba imponiendo, la brevísima historia de las Indias, por ejemplo. Y gracias a la intervención de las Casas, bueno, se crearon las leyes nuevas, las leyes de Burgos, eran leyes para mejorar la condición de vida de los indios. Pero el padre de las Casas, en su desesperación, cometió el error de justificar la esclavitud negra para poder alivianar de alguna manera la esclavitud de los indios. Y por supuesto, hasta el día de hoy los africanos recelan mucho al padre de las Casas, lo tienen, ¿verdad?, en muy poca estima, porque gracias a su justificación dio paso a que eso sucediera. Pero bueno, está claro que el padre de las Casas eso lo lamentó y trató de corregirlo, pero ya era demasiado tarde
Porque además la esclavitud negra no solamente producía más, es decir, era gente que era de alta producción. El indio americano tenía su modo de producir. Se levantaba muy temprano en la mañana, trabajaba hasta cierta hora y luego reposaba. No tenía la misma forma, un mismo método de hacer las cosas. Y para los españoles pensaban que eran lentos, que eran lerdos, que eran flojos. Entonces, de alguna manera se comenzó a preferir esa otra mano esclava. Los negros llegan a la América, estos grandes asentamientos en las islas del Caribe eran grandes emporios, mercados de la trata negrera. Y por supuesto esto trajo una gran riqueza a esos otros países que no estaban directamente involucrados, es decir, que no tenían posesión en América, como los ingleses, los franceses, los portugueses comenzaron a enriquecerse también con el tráfico de esclavos. Liverpool, se dice, por ejemplo, es una ciudad que fue construida a base exclusivamente de todo lo que producía la esclavitud negra. Iban al África, capturaban a estos negros, ¿verdad? Y los traían a la América, algo vergonzoso, algo terrible, algo penoso. Pero era el método, la esclavitud era el método de la colonia, era la forma de producción de estos insumos, ¿verdad? Lo que se consumía, todo estaba teñido por esa forma tan miserable, tan indigna de producir, como fue la esclavitud. De nuevo, hubo grandes hombres que se pararon en contra a hablar de eso. Muchos sacerdotes romanos, unos lo justificaban y otros se paraban en contra del sistema y eran, ¿verdad? Eran muy, digamos, proféticos en la manera en que hablaban. Y lograron que España no participara de la esclavitud, es decir, no participara en esclavizar a nadie, pero compraba a los esclavos. Es decir, España nunca iba a África a buscar esclavos, no tenía barcos que se dedicaban a eso. Sin embargo, compraban los esclavos que otros habían esclavizado previamente. Entonces, era una forma moral de suavizar la cosa, pero que en el fondo era tan malo lo uno como lo otro. Pero bueno, el caso es que por eso en América Latina nosotros tenemos una población mezclada entre el indio, el hispano, que era el que descendía directamente de los españoles, y por supuesto el africano, ¿no? Entonces, por eso Vasconcelos, este gran intelectual mexicano, hablaba de la raza cósmica, refiriéndose a América Latina, donde está mezclada todas esas diferentes razas y que forman un espectro muy interesante. En la América Latina es un poquito de todo eso, ¿no? Entonces, muy curioso, muy interesante. Pero bueno, el caso es que la conquista dejó una estela terrible de muerte, como estoy narrando, pero de muchas riquezas para España. Y no solamente para España, porque Carlos V era el emperador de Europa. Así que muchos de estos dineros no terminaron necesariamente en España, terminaron en muchas otras partes del mundo. Por eso Abelardo Ramos, en su historia de la América Latina, dice que un pordiosero, si iba un mes a España a pedir limosna, tenía suficiente dinero, colectaba suficiente dinero para el resto del año. O sea, imagínense cómo circulaba la riqueza que se estaba moviendo en España y en muchos lugares de Europa, precisamente producto de eso, ¿no? Y de ahí surge la palabra los hidalgos. Los hidalgos significa literalmente hijos de algo, porque antes de que mucha de esa gente desarrapada, que no era nadie en España, se fueran y conquistaran territorios en América, ¿verdad? No eran nada, pero ahora se dejaban llamar hidalgos, ¿verdad? Eran gente que había tenido suerte, que le había ido bien, que habían logrado tomar posesión de tierras que usufructuaban por vía de la esclavitud, obviamente. Entonces habían acumulado ciertas riquezas y luego regresaban a la metrópoli adinerados, acaudalados, y entonces vivían en un estatus un poco, ¿verdad?, inimaginado, ¿verdad?, para ese momento histórico. Entonces, muy interesante cómo todo esto va cambiando. Y por supuesto,
la fe cristiana, en la gran mayoría de los casos, participa de esto. Es decir, con el modo de producción de coloniaje, la iglesia va a acompañar esto. Uno, justificado en la mentalidad de cristiandad, ya eso lo expliqué. Dos, porque los intereses de la corona nunca estuvieron separados de los intereses de la iglesia. Es decir, la corona española era católica, se pronunciaba católica, o sea que hacer algo para la corona era lo mismo que hacerlo para la iglesia, porque no había diferencia entre el Estado y la iglesia. Y por supuesto, muchos de esos sacerdotes así lo entendieron. Y luego, en tercer lugar, bueno, también hubo beneficios personales, ¿verdad? Y entonces la iglesia de alguna manera hacía silencio ante muchas cosas que eran contrarias a la fe y que obviamente clamaban, gritaban por la intervención divina. Eso no solamente pasó dentro de los católicos, porque seríamos muy injustos en decir, bueno, solamente los católicos, los papistas eran, ¿verdad?, de alguna manera desalmados. No, esa misma mentalidad de cristiandad, de coloniaje, de Christendom, operó dentro del mundo, ¿verdad?, protestante. En el 1620 los peregrinos llegan aquí a la América, los llamados puritanos, que habían salido de Inglaterra por causa de la falta de libertad religiosa. Muchos de estos grupos eran atropellados. Jacobo I, yo lo mencioné, el mismo que hace la King James, ¿verdad? Este Jacobo I era un poco hostil contra los puritanos, no los quería. Y fue cerrándole las puertas y fue, ¿verdad? Porque estos puritanos con los que él se reunió en el 1604 para analizar la situación religiosa, estos puritanos tenían unas exigencias. Querían que la iglesia anglicana se renovara, que dejaran... Es decir, los puritanos eran alérgicos a todo lo que olía a católico y entonces ellos reclamaban unas renovaciones al interior de la iglesia, pero Jacobo de alguna manera jugaba a lo político y como era nuevo y como él no era necesariamente inglés, tenía que, ¿verdad? Pero en el fondo lo que vio como mejor solución a todo esto era buscar la posibilidad de deshacerse de estos puritanos que le pisaban duro en el pie y que, bueno, ya se estaba incomodando. Y entonces se abrió esta posibilidad de estas llamadas, lo que se llama la compañía Plymouth, luego la compañía de Massachusetts, la bahía de Massachusetts. Son pequeños poblados que van a comenzar a establecerse en el norte de la América. Y los holandeses que habían llegado a Nueva York, eventualmente le cambian a los ingleses Nueva York, lo que se llamaba la New Amsterdam, ¿verdad? La cambian por un territorio que los ingleses habían logrado obtener en Sudamérica, lo que hoy se llama Georgetown, ¿verdad? La Guyana inglesa, o se conoce como la Guyana holandesa. Se la cambian a Inglaterra por eso que hoy conocemos como Nueva York, ¿verdad? Que antes, como dije, se llamaba New Amsterdam. Pero en todo caso, fueron llegando nuevos puritanos a la América, pero no solamente llegaron puritanos, fueron llegando muchas otras personas y se fue configurando el país, ¿verdad? Lentamente, las llamadas primeras 13 colonias, ¿verdad? Pero, ojo que estos puritanos traían también su justificación teológica. Así como los católicos, ya los expliqué, los puritanos también tenían su forma, ¿verdad? Los católicos tenían su mesianismo de nación a su manera y los puritanos tenían exactamente lo mismo, porque los puritanos también creían que ellos eran, imagínense, ellos creían que ellos eran una de las 11 tribus perdidas de Israel, que por lo tanto ellos eran el nuevo Israel. Y muchos puritanos así se van a concebir. Cuando uno estudia los documentos de aquella época, los puritanos tienen esta concepción mesiánica, de que ellos son el nuevo Israel. Por lo tanto, ellos están fundando la nueva Sión, la nueva Jerusalén en la tierra, ¿verdad? Porque allá no nos dejaron, en Europa, nos castigaron, nos repudiaron, nos persiguieron. Entonces ahora vamos a crear aquí lo que allá fue imposible hacer. Y entonces esa mentalidad justificó muchas cosas. Y además que luego va a pasar algo en Inglaterra que se va a llamar la Revolución Puritana, porque los puritanos eran muy fuertes y llegaron a ser muy fuertes. Y luego con la persona de Oliver Cromwell, que llegó a ser, ¿verdad?, jefe del Parlamento,
se va a imponer ese periodo llamado la Revolución Puritana, y va a circular un documento teológico que se llama el Designio Occidental de Inglaterra, ¿verdad? Es un designio divino. Dios ha llamado a Inglaterra, ¿verdad?, a apoderarse de los territorios papistas. Entonces, bajo esa consigna, ¿verdad?, se comienza a justificar, ¿verdad?, el ir a tomar los territorios que son de España y son de Portugal y quedarnos nosotros con eso, porque estos papistas, ¿verdad?, son unos malvados, unos bárbaros. Y eso, por supuesto, se alimentaba de algo que se llamaba la leyenda negra y la leyenda dorada. La leyenda negra era presentar a Europa como es decir, donde quiera que llegaban los españoles había muerte, destrucción y miseria, pero donde quiera que llegaban los ingleses había vida, había progreso, había desarrollo. Entonces, por eso la leyenda negra y la leyenda dorada, eso estaba basado en algo que había comenzado con los holandeses en el tiempo en que Guillermo de Orange quería traer el calvinismo a Holanda, y se habían creado todos estos panfletos y libros donde se infamaba, por supuesto, a los papistas españoles, brutos, violentos, etnocidas, genocidas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera había una combustión teológica al interior de estos movimientos en América y, por supuesto, en el Caribe, porque en el 1665 Inglaterra va a tomar la isla de Jamaica. Thomas Gage, que había sido un sacerdote en América Latina, conocía dónde estaban los flancos débiles para poder incursionar dentro de la América española y de la América portuguesa. Este señor Gage fue, de hecho, el primer gobernador de la isla de Jamaica, que fue utilizada, como digo, como punta de cabeza de playa, punta de lanza para poder conquistar otros territorios. Y es así como Inglaterra comienza, ¿verdad?, a merodear por aquella región y a tomar control de ciertos lugares claves. Hasta el día de hoy, bueno, las Bahamas eran parte del Commonwealth, ¿verdad?, del Reino Unido, ¿no?, esas alianzas que el Reino Unido había hecho. Pero lo interesante, en todo caso, es que la llegada de España y de Portugal, es decir, la tenencia de estos dos países de la América Latina, lo que va a hacer es que va a inducir una especie de ambición en el resto de los pueblos de los países europeos. Es decir, ¿cómo es que ellos tienen colonias y viven de ellas y nosotros no podemos tenerlas? Entonces comienzan estos países a mirar dónde habría otra posibilidad. En el caso de Inglaterra, ¿verdad?, comienzan a establecerse en la zona de Massachusetts, el Mayflower en 1620, pero también va a llegar Francia. Francia va a tomar algunos lugares importantes en lo que hoy llamamos los Estados Unidos, ¿verdad? El caso de Luisiana, por ejemplo. Y vamos a ver que no solamente se va a limitar a la América Latina, sino que, como dije, la ambición del oro y la plata despertó, ¿verdad?, a los europeos a lanzarse a buscar otros territorios. Es muy interesante porque hasta el momento en que Colón llega a América, la navegación europea era muy tímida. Básicamente porque todavía habían aquellas concepciones de que la Tierra era cuadrada y no redonda, por un lado, y dos, porque el cerco musulmán había sido tan fuerte que prácticamente el comercio marítimo se había reducido a nada. Europa todavía vivía en una especie de feudalismo, ¿verdad?, muy primitivo. Por eso Colón estaba buscando era la India, porque la India no era musulmana, la India era hindú. Y por lo tanto había la posibilidad de comerciar libremente sin problemas con la India. Y por eso es que Colón quería llegar a la India. Pero
fue a la América, y por eso comienza a llamar indios a los habitantes de la América, porque creyó que había llegado a la India, pero en realidad no había llegado a la India, había llegado a un lugar completamente diferente. Pero bueno, en todo caso, lo que comenzó en la América Latina ahora se va a comenzar a expandir por muchos otros lugares del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los mismos españoles en el 1565 llegan a Filipinas y reclaman a Filipinas. Y de hecho, Filipinas era parte de España hasta la guerra hispanoamericana en 1898, cuando Estados Unidos, ¿verdad?, le gana la guerra a los españoles en Cuba, y entonces, ¿verdad?, Filipinas queda libre del tutelaje español. Pero muy interesante, Cuba y Filipinas eran los dos últimos bastiones que les quedaban a la España en esos territorios. Pero las colonias comenzaron a establecerse ahora en África y luego en Asia. Los portugueses van a llegar hasta Macao, los ingleses van a llegar a Hong Kong. Vamos a ver que África va a estar subdividida, ¿verdad? Y está subdividida, de hecho es el continente que más países tiene en todo el mundo, es precisamente porque los españoles, los europeos comenzaron a subdividir aquel territorio, porque cada quien quería tener su propia colonia. Y entonces ahí llegan los italianos, llegan los belgas, llegan los ingleses, los franceses, los españoles, obviamente. Es decir, comienza a haber una rapiña muy interesante. Y por supuesto, lo que se comienza a imponer en África, en América del Sur, en América del Norte, son todo el mismo esquema del modo de producción colonialista. Y ese colonialismo, por supuesto, estaba unido a la esclavitud. Y por supuesto, eso era algo completamente contrario a lo que el texto bíblico, a lo que la Escritura enseña. Pero para que ustedes sepan, esa forma de esclavitud fue en muchas ocasiones justificada con la Biblia en la mano, y en otras ocasiones con la misma Biblia en la mano fue impugnada, fue criticada, fue censurada, ¿no? Así que la Biblia se utilizó para ambas cosas. Y esas son de esas grandes contradicciones de las que nosotros tenemos que aprender en la historia de la Iglesia, para no repetirlas. Porque en realidad atropellar, robarle la dignidad a un ser humano no puede ser justificado de ninguna manera. El Dios de la Biblia no puede estar detrás de eso. Es completamente ajeno al plan, al propósito de Dios, al anuncio del Evangelio y al reino de Dios. Así que, bueno, pero en todo caso lo menciono porque de estas cosas tenemos que aprender. También de las cosas malas tenemos que aprender algo para por lo menos no repetir el mismo error en el futuro. Entonces, más o menos, esto es lo que está pasando en el mundo fuera de Europa, en este momento en el cual en Europa están dando la reforma, se está reconfigurando el mapa europeo. Esto comienza a tomar cuerpo lentamente, por supuesto. Esto comenzó a comienzos del siglo XVI, pero realmente va a tomar fuerza hacia fines de ese siglo y hacia el comienzo del siglo XVII, la expansión del modo de producción de coloniaje por toda la América. Una cosa curiosa, cuando uno va al Caribe, uno se consigue que los ingleses, que tenían islas en el Caribe y que esas islas producían mucho porque Inglaterra tiene un periodo muy corto de verano en el que se puede sembrar por muy poco tiempo, pero en el Caribe se podía sembrar todo el año, porque las condiciones estaban dadas para eso. Y entonces eran lugares de altísima productividad para los ingleses. Pero interesante, los ingleses que tenían negros trabajando allí, esclavos africanos, no tenían iglesias para ellos. La iglesia anglicana era solamente de aquellos ingleses
que estaban en ese lugar. Y por lo tanto, se podría decir de alguna manera que la iglesia era solamente una especie de capellanía de habla inglesa para los ingleses. Pero cuando se trataba de los esclavos, los ingleses traían, por ejemplo, usualmente traían a los moravos, que eran europeos, pero que sí tenían, sí se rebajaban, por decirlo de alguna manera, a trabajar dentro de esa población marginada, excluida, ¿verdad?, que eran los esclavos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver que aunque muchos de estos pueblos, de estas naciones europeas, seguían siendo o católicas o protestantes, ¿verdad?, tenían sus formas muy particulares en que hacían o llevaban a cabo su proceso evangelizatorio. En el caso de los ingleses, ellos no lo hacían, pero invitaban a estos, ¿verdad?, creaban las condiciones para que estos otros llegaran, hicieran el trabajo sucio que ellos no querían hacer. Eso es terrible. Y de nuevo, estas son las cosas de la historia de la iglesia que no son gratas relatar, pero de las cuales tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender de ellas. Un dato muy curioso es que en Cuba estaban los Siboney, estaban los taínos, indios que, por cierto, estaban los caribes también, indios que fueron arrasados. Ninguna de estas etnias están en el día de hoy. A propósito, los caribes fueron declarados antropófagos, caníbales, los caribes, y entonces por eso la corona española autorizó, ¿verdad?, la aniquilación total de los caribes. Y por eso es que los caribes ya no existen más como etnia. Y los taínos y ¿verdad?, muchos de estos otros grupos. Pero interesante que cuando capturan al cacique Atuey en la isla de Cuba, le hacen un proceso, un auto de fe al estilo de la Inquisición europea, donde, ¿verdad?, a la fuerza, a la brava, so pena de muerte, de ser quemado en la hoguera, le dicen, por fin, ¿aceptas al Dios de los cristianos o no? Mira que si te mueres y no aceptas al Dios de los cristianos, no vas a ir al cielo. Entonces, el cacique Atuey pregunta, ¿y en el cielo van a estar los cristianos? Sí, en el cielo. Entonces dice, no, entonces no quiero estar donde van a estar ellos. Es decir, esto es solamente para ilustrar, ¿verdad?, cómo el Evangelio fue instrumentalizado, ejecutado de una manera tan bochornosa, tan contraria a lo que es el anuncio de la fe, que provocó el efecto contrario en la gente. Y la gran mayoría de los indios americanos no se convirtieron, porque los indios americanos tenían una cosa, y es que ellos podían creer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, para ellos decían sí a Cristo, porque bueno, ellos tenían un montón, eran politeístas, tenían muchos dioses, y incluir uno más no era para ellos ningún problema. Lo que ellos no estaban dispuestos era dejar todo lo que tenían para dedicarse a uno solo. Entonces, jugaban un poquito aprendieron a desarrollar su propia psicología religiosa con relación a esto, y en presencia de los católicos eran católicos, pero privadamente creaban sus propios espacios, donde había, como dije, estos sincretismos que comenzaban a tomar fuerza. Y si usted analiza el cristianismo latinoamericano, bueno, está lleno de esas alianzas, mezcolanzas, aliaciones, ¿verdad? Un poco se ha amalgamado un montón de corrientes, de tendencias que, a propósito, muchas de ellas son irreconciliables, pero sin embargo en América Latina existen de esa forma, ¿no? Pero bueno, solamente para que tengamos una visión más o menos de lo que está sucediendo en el mundo para el momento en que en Europa están dando la reforma. Hay algunas misiones católicas que están en muchos pueblos del mundo. El catolicismo incursionó en el proceso misionero mucho antes, ¿no? Y es bueno mencionarlo porque en algún momento de esta serie vamos a hablar de lo que llamamos la explosión misionera,
¿verdad? El siglo de las misiones, como se le llama. Pero es bueno mencionar hoy, en este momento, a nivel de lo que llamamos el coloniaje, esta expansión colonial, es importante mencionar que la Iglesia romana tenía ya para este momento muchas misiones en muchas partes del mundo. Lo cual quiere decir que la conciencia misionera siempre estuvo al interior de la Iglesia. Por supuesto, en muchos casos movido por otros intereses o alentada por otros intereses, pero que no fue así necesariamente en todos los casos. Es decir, lo que quiero decir es que la Iglesia siempre tiene en su interior un remanente fiel. No podemos, ¿verdad?, decir que toda la iglesia se pervirtió o toda la iglesia fue detrás del oro o toda la iglesia se vendió por dinero. No podemos generalizar. Tenemos que entender que de la misma manera que dentro de las filas católicas hubo un Lutero que se paró proféticamente, hubo también un Bartolomé de las Casas que se paró proféticamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que el cristianismo a su interior, aún en sus momentos más decadentes, tiene siempre un remanente fiel, tiene siempre una semilla que a pesar de la adversidad de las condiciones climáticas germina y da su flor y se espiga y produce el fruto maravilloso de la fe cristiana. Entonces, digo eso porque muchas veces uno hace un análisis de la condición de la iglesia y la ve deprimente, y la ve, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de futuro. No puede ver uno el horizonte que está al frente porque ve en condiciones tan calamitosas a la iglesia que casi se le impide a uno la posibilidad de ver más allá de eso. Pero debemos recordar, como sucedió en este tiempo, donde pareciera que la iglesia se ha extraviado completamente, debemos recordar que es el Espíritu Santo que sopla siempre al interior de la iglesia. El péndulo se sigue moviendo porque el Espíritu Santo lo sigue soplando hacia arriba para volver a reanimar a la iglesia, para volverla a llevar a recuperar sus lineamientos, su trabajo, su asignación histórica. Así que la iglesia es de Dios, la iglesia no es de los hombres, y por lo tanto Dios es el que está comprometido siempre a velar para que ese proceso de recuperación, de renovación, de reforma, como hemos visto, esos procesos se sigan dando continuamente al interior de la iglesia en tiempos diversos, porque la obra del Espíritu no está circunscrita a un tiempo particular, sino que realmente es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Y entonces por eso tenemos que tener eso muy presente, tenerlo en mente, porque es la manera como Dios actúa, como Dios trabaja. Pues nada, en nuestra próxima sesión vamos a comenzar a hablar de los efectos de la reforma en Europa, los efectos que eso trajo. Vamos a hablar un poquito de las ramificaciones de la reforma, pero también vamos a hablar un poquito del surgimiento de lo que llamamos la ciencia moderna, por ejemplo, ¿verdad?, que es una cosa muy interesante, porque es precisamente en el siglo XVII que vamos a ver que la filosofía y la ciencia moderna comienza a crear condiciones, ¿verdad? Los prescientíficos y los filósofos comienzan a crear las condiciones para que eventualmente irrumpa, ¿verdad?, ese gran movimiento científico del mediados del siglo XVII y que de ahí en adelante va a ser protagónico para el resto de la historia occidental, el surgimiento de esta ciencia. Pues nada, entonces en nuestra próxima sesión vamos a detenernos a analizar, como dije, las consecuencias, las ramificaciones que trajo la reforma en Europa y por supuesto la manera en que Europa comienza a dar un giro y cómo comienza la modernidad, lo que llamamos la modernidad, ¿verdad?, a hacerse presente de una forma
de una forma muy particular, lo cual de alguna manera podríamos vincular con el Renacimiento. Es decir, mucho de lo que vamos a ver surgir como llamar la modernidad tiene sus orígenes en el Renacimiento y que ¿verdad? va a cristalizar durante este tiempo y que va a crear, ¿verdad? unas plataformas que van a ser indispensables para el mundo que se va a organizar posteriormente. Ya estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX. Bueno, yo quisiera saber si hay alguna pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta, este es un buen momento para hacerla. Así que, por favor, adelante. Profesor, me gustaría saber cuál fue la participación del papado en el proceso de la expansión colonial. Muy bien, claro. Acuérdense, en todo esto, ¿verdad? El papado está en conocimiento de lo que está sucediendo. Obviamente la Iglesia no hace nada sino bajo las directrices que son establecidas desde el Obispado de Roma, de la Santa Sede, de lo que hoy conocemos como el Vaticano. Así que, bueno, la Iglesia obviamente también fue beneficiaria directa de las colonias, porque hubo una gran cantidad de beneficio directo, económico, producto de eso. La Europa de ese momento tenía un superávit en su caja chica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, podía distribuir dineros y la Iglesia fue beneficiada en ese sentido. De hecho, muchas grandes obras de artes, catedrales faraónicas que se hicieron en Europa, tienen que ver con ese tiempo, precisamente porque hubo una sobreabundancia económica que repercutió también en la sede romana. Pero, como dije, dentro de las filas romanas hubo quienes eran muy críticos del proceso de la conquista y de las colonias, y hubo quienes solamente hicieron silencio, se plegaron completamente y creo que la sede romana de alguna manera jugó ese último papel, ¿no? El papel de no contradecir a los reyes, de no oponerse a procesos, pero de alguna manera salvaguardando siempre su rol benefactor, acompañaba a estos procesos estableciendo iglesias, evangelizando. De alguna manera esa era la connotación que se le daba siempre que estos procesos estaban justificados porque tenían un elemento evangelizatorio. Y entonces, así que no todo era rapiña, no todo era, en verdad, expropiación. También había un componente espiritual, ¿verdad?, que era provisto por la Iglesia romana, y el Estado se aseguraba que la Iglesia le acompañara en esa gestión, en esas empresas, porque de alguna manera, bueno, había una complicidad en ese proceso. Entonces, pero recordemos algo que es importante: las instituciones, sean católicas o protestantes, son siempre pervertibles, envilecibles, porque están formadas por seres humanos. Por eso es tan importante recobrar la visión del reino de Dios. Por eso es tan importante tener a la palabra de Dios como autoritativa, porque esas son las referencias que nosotros tenemos para saber si estamos embarrándonos con la maldad o si estamos, ¿verdad?, jugando el rol de ser profetas, de ser genuinamente, auténticamente representantes de Cristo, que preparamos las condiciones para la segunda venida. Así que es un asunto ético, ¿verdad? Hay unas implicaciones éticas en todo eso, pero aún de eso tenemos que aprender y por lo tanto esa es la razón por la que, ¿verdad?, tenemos clases como esta.
Así que algo en lo cual debemos reflexionar profundamente. Pues nada, yo hasta aquí, aquí paro. Nos veremos entonces en nuestra próxima sesión. Gracias por acompañarme hasta este momento.